Yo parto por presentarme, soy Juan Carlos Herrera, director del Departamento de Ingeniería, Transporte y Logística, y quien les va a contar un poquitito, primero, en esta primera parte de contarles algunas cosas del departamento. Yo voy a estar a cargo de eso. Esto principalmente pensando en que esta es una actividad para nuestros estudiantes de pregrado, que están ingresando algunos de ellos al departamento y algunos que ya llevan algunos años, han tomado algunos cursos y conocen un poquitito más. ¿Ya? Pero de todas formas espero que sea relativamente breve y después nos paso a la charla. ¿Bien? Sí. Sí, pues después de que... Entonces, lo primero, un poquitito quiénes somos. Y aquí voy a hacer una revisión muy rápida. Somos nosotros actualmente 14 profesores full time, 14 profesores de planta del departamento, ahí están los nombres, ordenados alfabéticamente, casi alfabéticamente, yo no estoy metido ahí al medio, pero por el rol de director, entre comillas, pero ahí estamos los 14 profesores que somos parte de este departamento, algunos de ellos ya dedicados principalmente a temas de investigación, no tan involucrados en temas de docencia. Pero además contamos con un tremendo apoyo de un grupo de profesores part-time, que también en este caso son 14 profesores part-time, muchos de ellos exalumnos del departamento, y que nos apoyan tanto en la docencia de algunos cursos, pero también participan en investigaciones y también en otro tipo de proyectos con algunos de los profesores del departamento. Entonces se logra formar interesante equipo y sinergia entre las distintas actividades que realizamos. ¿Ya? Nosotros contamos con un staff administrativo también que nos apoya. Está Juvenal por ahí, nuestra estafeta. Aquí abajo aparece Claudia, que es la jefa de proyecto y gestión del departamento, José Reyes como jefe de proyecto externo, y tenemos a Fernanda y a Nicolás, que son compañeros, son estudiantes actualmente, pero que nos apoyan en labores, en el análisis de algunos proyectos, en el caso de Fernanda, y como community manager, en el caso de Nicolás. Y nuestra secretaria docente, que actualmente estamos en el proceso de definir quién nos va a estar apoyando en ese rol. La Katy, para los que no la conocieron, dejó de trabajar en el departamento hace algunos meses, sigue en la universidad, pero está en otro desarrollo profesional en este momento. ¿Ya? Fue muy triste también para ella dejarme, para nosotros que se vaya, pero era en pos de su desarrollo también, para quienes la conocieron. Y por supuesto, además de todo eso, tenemos a nuestros estudiantes, con nuestros estudiantes de posgrado por un lado, y ahí también incluimos un par de postdoc que están trabajando. No los voy a nombrar uno por uno, pero aquí pueden ver de buena forma los estudiantes de magíster, los estudiantes de doctorado que tenemos actualmente en el departamento. Pero también, por supuesto, además de nuestros estudiantes de posgrado, nosotros como departamento estamos formados, parte importante, por estudiantes de pregrado en ese caso. Y ahí no tengo la foto de cada uno de ustedes, pero sí tengo la foto de algunos de sus representantes. Y en este caso recordarles que existe un rol de delegados. Aquí está la foto de Andrés y de María Fernanda como delegados del 2020. En las semanas siguientes, si no es esta semana, probablemente son las elecciones de los nuevos delegados, así que si es que no ha sido aún, ojalá que participen bastante, ojalá que tengamos buenos delegados nuevamente. Hemos tenido súper buenos delegados. No es requisito tener polera de metro, de algún metro, en este caso del Metro de Canadá, para ser delegado, como Andrés ahí muy camiseteado lo tiene puesto en la foto. Pero esperamos que se motiven a participar algunos de ustedes en esta instancia, que es súper importante, tanto para ustedes estudiantes como para nosotros, para recibir ese feedback y tener ese intercambio, esa comunicación entre ambos estamentos. Y además de los delegados, está también el capítulo estudiantil. Ahí aparece Luciano, Paula, Francisco, Camila, como directiva del capítulo durante el año 2020, que esperamos, ya hemos hablado con ellos, tenemos confianza en que va a seguir este capítulo este año. Se van a renovar las caras, algunos de ellos tal vez se van a mantener, pero también es bueno que haya cierta renovación y lo invitamos también a quienes tengan interés en participar, que se contacten con la directiva, que puedan participar e involucrarse en las actividades del capítulo, ¿ya? Que desarrolla con harto cariño también lo que hace el capítulo y los delegados. Créanme que harto esfuerzo que le ponen ellos en desarrollar actividades, sobre todo en este contexto online. Habiendo presentado ya un poco a nivel de quiénes somos como grupo humano, ahora déjenme dar algunas pinceladas muy pequeñas de algunas cosas en las tres principales pilares que nosotros como departamento abordamos, ya que tienen que ver con el ámbito de la educación, de la investigación y de la transferencia, cómo influir y cómo transferir parte del conocimiento que realizamos. En cuanto al primer ámbito, la de educación, esta es nuestra oferta. Nosotros ofrecemos
como parte del ciclo de pregrado en ingeniería, ofrecemos un major del sistema de transporte y un par de y algunos minors de profundidad. Un minor de profundidad y otro de amplitud. Ya tenemos 3 minors de profundidad, 3 minors de amplitud, que son parte del ciclo 1 que nosotros aquí en ingeniería tenemos en la escuela. Y a nivel del ciclo 2 ofrecemos el título de ingeniero civil de industria con diploma en ingeniería de transporte o el diploma de ingeniero civil, el título de ingeniero civil con diploma en ingeniería de transporte. Eso es lo que ofrecemos a nivel de pregrado. Y después a nivel de posgrado tenemos la oferta de magíster en ciencia de la ingeniería dentro de nuestra área y el doctorado en ciencia de la ingeniería, en el cual estamos en un área en conjunto con ingeniería industrial y de transporte. Eso es a grandes rasgos lo que ofrecemos en cuanto a títulos y grados dentro del departamento. Ya enfocándonos en cursos, tenemos una oferta que consiste en 8 cursos mínimos que se dictan ambos semestres cada año y 20 cursos optativos que se dictan usualmente una vez al año cada uno de ellos. ¿Ya? Pero pensamos que es una oferta bastante amplia de cursos que aborda distintas dimensiones del transporte y la logística. No todas, probablemente, pero varias de ellas. ¿Ya? Y aquí hay un par de novedades respecto a este pilar de educación, hay un par de novedades para este año. Una de ellas tiene que ver con un curso nuevo que se comenzó a dictar este semestre, que es el curso de Sistema Urbano Inteligente, del profesor Hans Leber, que le está entregando, bueno, ahí no voy a ponerme a leerlo todo lo que dice esa mini descripción del curso, pero sin duda les va a entregar herramientas muy atractivas e interesantes en el contexto en el cual estamos moviéndonos actualmente, donde tenemos un conjunto de datos, ya sean cuantitativos, tenemos imágenes, tenemos datos de texto, cómo procesar esos grandes volúmenes de datos. Este curso entrega buenas herramientas de trabajo para abordar ese tipo de problemas y de proyectos. ¿Ya? Es bien coyuntural este curso que está dictando Hans en este momento y que se va a seguir dictando los primeros semestres. Y la otra novedad que tenemos no tiene que ver con un curso nuevo, sino que con un cambio de requisito, un tema bien práctico, un cambio de requisito en un par de cursos, en particular en el curso de flujo en redes, que a partir de este semestre ya incorpora como correquisito el curso de programación como herramienta o programación avanzada. Antes no lo tenía y ahora a partir de este semestre ya lo tiene como correquisito. Y del mismo modo el curso de EMBLU, como EMBLU, el modelo de localización urbana, incorpora ahora el curso de flujo en redes como correquisito. La idea es básicamente que ustedes tengan herramientas de programación al momento de realizar el curso pensando en flujo en redes, que tengan esas herramientas que le van a ayudar bastante en el desarrollo de ese mismo curso. ¿Ya? Y eso de alguna manera también esperamos que los motive a tomar con anterioridad ese curso de programación, porque les va a entregar herramientas que les sirven no solo en flujo, sino que también en otros varios cursos más adelante. Entonces esperamos que eso los incite a ir por ese camino. ¿Ya? Esas son las dos novedades que tenemos en el ámbito educacional. Y en los otros dos pilares, muy brevemente, tenemos dentro de la investigación, profesores del departamento participan en distintos centros de investigación. Aquí hay 4 de ellos, 4 grandes centros de investigación donde hay distinto nivel de involucramiento de algunos profesores del departamento. Tanto en CEDEUS, BRT+, el CIGIDEN y el ICI, hay involucramiento de profesores del departamento, les repito, en distintos niveles. Y por supuesto, además de eso, hay otros proyectos de menor escala, algunos dirigidos por cada uno de los profesores, otros que participan un grupo de profesores, y donde también varios alumnos a veces se ven involucrados, ya sea a nivel de un IPRE, o a nivel de un magíster, o del doctorado. Pero eso a nivel de investigación somos parte de importantes centros también. Y en el último pilar, les repito, no es una presentación donde estoy abordando exhaustivamente todo, sino que dando pinceladas, y en el ámbito tercero de influencia y transferencia, nosotros contamos ya con una batería de 4 cursos MOOC, estos Massive Online Open Courses, que en los temas que ustedes están viendo ahí en la pantalla, que han sido bastante visitados algunos de ellos, bastante revisados, y nosotros incluso también nos apoyamos en nuestra docencia en la escuela con algunos de ellos. Son cursos gratuitos, online, dictados por nosotros, y que tienen cerca de 180 minutos de clases en video, y algunos ejercicios también. Esto está abierto, es transferencia para todos, digamos, esto está abierto al mundo, no solamente aquí dentro de la escuela o en Chile, esto es para todos.
Y además de eso, eso lo consideramos como una herramienta atractiva nuestra para influir, para transferir algo de conocimiento. Y además de eso también se han generado a partir de investigaciones, se han generado importantes desarrollos, desarrollos que ya se han transformado en emprendimientos a partir de investigaciones. Ahí hay está el ejemplo de 4 de estas, donde hay distintos profesores involucrados, Trans-C2C, Shift, Routing e eTrans, que han salido de trabajos previos que se han realizado, donde hay una tesis de magíster, un tesis de doctorado, que han dado pie a desarrollos tecnológicos bien interesantes, ¿ya? Y que se han transformado en emprendimientos que actualmente están en operación y que permiten transferir sin duda todo lo que se aprende aquí, lo que se ve dentro de una investigación, de una clase, se puede llevar afuera, ¿ya? A la profesión, al uso de la profesión, que es lo que nos interesa, que esto se pueda aplicar finalmente. Eso era de forma muy general, repito, sin querer ser exhaustivo, pero para no abordar una presentación de media hora, era algo cortito, que nos presente muy levemente de qué se trata el departamento, qué tiene el departamento, pensando sobre todo en nuevos estudiantes. Sin más preámbulo, por lo tanto, me gustaría ahora dar paso a la segunda parte de este lanzamiento, en la cual nuestro invitado nos va a dedicar algunas palabras y después vamos a tener un espacio para discutir, para conversar respecto a eso. Y para esto le pedí al profesor Ricardo Giesen que sea quien introduzca a nuestro invitado y también posteriormente modere la sesión de preguntas y respuestas, ¿ya? Así que Ricardo, te doy la palabra. Yo voy a dejar de compartir pantalla también en el momento que me lo digan, para que Darío pueda compartir en caso que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Darío, si quieres puedes empezar a compartir tu presentación. Y para mí es un gusto y un gran honor presentar a un amigo de la casa que hemos tenido como colega participando en un proyecto de investigación ya por muchos años. Darío Hidalgo es ingeniero civil de la Universidad de los Andes de Bogotá. También es magíster y doctorado en Ingeniería de Transporte de la Ohio State University. Y después ha desempeñado distintos cargos a nivel gubernamental. En Bogotá fue gerente del proyecto Metro Bogotá, subgerente de Transmilenio en sus inicios del año 2000 al 2003, y ha sido investigador por muchos años del centro WRI, ROS, de Ciudades Sostenibles, y a través de su vinculación con WRI ha participado en el centro BRT que partimos allá en el 2011 con Juan Carlos Muñoz. Ha publicado ampliamente y además ha hecho una labor muy importante de difusión de la ingeniería de transporte, en prensa, en medios escritos. Tiene más followers en Twitter que ninguno de nuestros profesores del departamento, que hay varios muy seguidos acá, revisé recién que... Y bueno, démosle tiempo a Darío para presentar. Por favor, vayan haciendo todo tipo de comentarios en el chat. Tenemos un chat para poder hacer consultas, comentarios, y aprovechemos la oportunidad de tener a Darío conectado desde Bogotá. Darío, adelante nomás. Juan Carlos, Ricardo, todos los participantes en esta sesión, pues una anécdota, y es una vez que estuve allí en Santiago, muchas veces que he tenido la oportunidad de visitar, era el Mobilize en Santiago, cuando Santiago fue elegida como la ciudad con transporte sostenible de ese año, y alguien se aproximó y me dijo: ¿usted es el tuitero Darío Hidalgo? Nadie me había dado ese título sino hasta ese día, y fue interesante porque resulta que la plataforma de redes sociales es una manera de llegarle a muchas personas y de difundir también conocimiento, que es una de las cosas importantes que hemos tratado de hacer a lo largo de la carrera profesional. Y a lo largo de la carrera profesional nos hemos ido dando cuenta que si bien todo esto es un sistema súper complejo, el tema del transporte urbano es un sistema súper complejo, hay cosas que son súper claras que nos pueden facilitar avanzar en los sistemas de transporte. Y en el corazón de todo el tema está la distribución modal. ¿Cómo viajamos? ¿Cómo vamos de la casa al trabajo, de la casa al estudio, de la casa a los sitios de recreación, a todas nuestras actividades? Porque la demanda de transporte, como bien sus profesores les han enseñado, es derivada, es de la actividad humana. Uno no consume transporte en general solo por consumir transporte. Y pues realmente hay cierta complejidad en el tema, hay muchas herramientas para trabajar y hay muchos impactos que dar. Esta gráfica, que es una gráfica simplificada de muchas interrelaciones, hay una manera más grande de simplificarla,
y es esta. Si nosotros priorizamos y le damos más espacio a la movilidad peatonal, a la movilidad en bicicleta y al transporte público en todos sus modos, el modo ferroviario, los cables, los buses, logramos los objetivos que queremos en nuestras ciudades. Logramos menos muertes viales, menos emisiones contaminantes, menos consumo energético, menos emisiones de gases de efecto invernadero, menos congestión, que es lo que más le preocupa a todo el mundo, es la congestión, aunque ese es uno de los muchos temas que nos preocupan en la movilidad urbana, y muy importante, menos inequidad. Entonces, lo que estamos tratando de plantear y trabajar desde hace mucho rato, y pues mi participación en el centro BRT+, que creó Juan Carlos y dirige actualmente Ricardo, pues está orientada a esto, a buscar esos impactos positivos en nuestras ciudades. Y eso significa priorizar los modos que denominamos sostenibles, y los efectos son muy, muy valiosos, no solo en la movilidad del día a día de las personas, sino en la sostenibilidad de las ciudades, que también nos preocupa, como también nos preocupa la salud humana. También tenemos personas más saludables y al final, lo que más nos interesa, personas más felices. Esto es lo que ha venido haciendo Europa en los últimos 40 años. Es realmente algo que consistentemente las ciudades europeas han venido haciendo en los últimos 40 años. Y esta es una comparación de un paper de Buller que muestra cómo las ciudades han progresado básicamente en 2 tomas de tiempo, años 90 y años 2012, 2013. Y todas estas 10 ciudades europeas, que son 10 ciudades muy importantes de este continente, han bajado el uso del carro, han aumentado la caminata, han aumentado las bicicletas, y la mayoría de ellas han aumentado, o por lo menos han mantenido estable, el transporte público. Es lo que han venido haciendo, y no era que fuera por un tema cultural o porque así fueron, realmente es porque son europeos, es porque lo decidieron, porque ellos en los 70s estaban sufriendo muchos problemas que hoy vemos como muy comunes en América Latina. Estaban sufriendo de altísima congestión, muertes de niños en las vías, empezaba a ser un problema el tema de la contaminación del aire, y por decisión colectiva, por mecanismos democráticos en todos estos casos, han avanzado hacia esta movilidad sostenible que hoy hace que las ciudades europeas tengan este tipo de cosas: centros completamente peatonalizados, grandes redes de bicicletas, asignación de espacios que antes eran de los carros, asignados al disfrute y al viaje de las personas. Ahí en la parte de abajo vemos una autopista urbana que existía al lado del Sena, y hoy es una vía para peatones y bicicletas. No fue una decisión fácil, fue a los estrados judiciales, le tocó a la ciudad de París defenderla, y todas vemos a Londres, vemos a Viena, o a Múnich, a Berlín y Ámsterdam, todas como logrando un avance en la calidad de vida. Son ciudades donde uno quiere estar, donde uno quiere vivir, son ciudades muy productivas y son ciudades muy sostenibles, que además tienen unos impactos en la salud muy importantes. La receta o la mecánica que han hecho estas ciudades europeas es hacer muy poco atractivo el vehículo particular, el automóvil, y hacer muy atractivo, irresistible, caminar, ir en bicicleta y transporte público. No es fácil, es una combinación de muchas cosas, pero requiere las dos cosas. No es suficiente con mejorar la oferta de transporte público, hacer nuevas líneas de metro, de tranvía, mejores corredores de buses eléctricos. No es suficiente. Es necesario también gestionar de manera efectiva la demanda de viajes en vehículo particular, y eso requiere en muchos casos medidas económicas que son impopulares, pero que son necesarias. Hoy vemos a París resaltando durante la pandemia, promocionando un concepto adicional a la buena oferta de transporte público y la buena gestión de la demanda, y es la gestión de la localización de actividades, y promocionándose como una ciudad que va a ser posible ir a la mayoría de destinos a pie o en bicicleta en menos de 15 minutos, y eso requiere una reorganización de la actividad.
Entonces no es solo ingeniería de transporte, también es urbanismo y también es políticas públicas que se orienten hacia las cosas correctas. París está viviendo un boom en este momento con una alcaldesa que tiene mi mismo apellido, no somos familiares, pero que tiene mi mismo apellido, y realmente ella fue reelecta sobre una plataforma de hacer este tipo de cosas, de mejorar la calidad de vida de los parisinos en ese tema, no a través de la construcción de nuevas autopistas urbanas a nivel enterradas o subterráneas, sino a través de la gestión del uso del suelo y la promoción de los modos sostenibles. Una de las cosas que uno lo sorprende es que pues, uno admira estas ciudades europeas y mira el índice de calificación de felicidad en el mundo y aparecen bastante bien calificadas, y que además hay cierta correlación no significa causalidad, pero que el 20% de la variación en felicidad está explicado, o el 18% por el uso de la bicicleta. A mí por lo menos me parece sorprendente. Las ciudades con más altos índices de calificación, los países con más altos índices de calificación en felicidad, Holanda, Dinamarca, Finlandia, son también los países que tienen mayor utilización de la bicicleta. Entonces, si nos preocupa la felicidad de las personas, este es uno de esos caminos. Y en el tema de salud pública, los indicadores son bien claros. Un índice bastante importante, un estudio bastante importante hecho en muchas ciudades europeas muestra que esto que llamamos el índice de masa corporal es más bajo, es lógico, pero está toda la evidencia que lo está demostrando, es más bajo para los ciclistas y es más alto para los automovilistas. ¿Qué significa esto? Europeos más saludables, que también pueden ser latinoamericanos más saludables. Y vemos pues que el estudio está hecho a bastante nivel de detalle para mostrar, tanto en estudio de panel como en estudio longitudinal, que el uso de bicicleta y la caminata hacen a las personas en las ciudades europeas mucho más saludables, y que cuando dejan de usar la bicicleta o dejan de caminar, pierden esos beneficios de salud rápidamente. También afecta el estado de ánimo, los ciclistas son más felices. Ahora, normalmente los ciclistas escogen ser ciclistas primero y entonces tienden hay como un sesgo propio de la escogencia de la bicicleta, pero algunos, y el hecho de tener infraestructura segura y separada del tráfico general los motiva, y existen también beneficios en salud mental. Entonces, si no solo queremos hacer las ciudades más sostenibles, sino las personas más saludables y más mentalmente también más estables, estos temas ayudan. Y cuando uno ve la calificación de los modos de transporte, por ejemplo en Londres, vemos que la bicicleta está muy por encima en su calificación de satisfacción que el excelente sistema subterráneo que tienen en Londres, que tiene más de 150 años, o el sistema de buses de superficie sobre el cual han trabajado también mucho para darle calidad. Ahora, lo que esas ciudades europeas lograron, nosotros en América Latina ya lo teníamos, pero lo estamos perdiendo. Nuestras ciudades en América Latina, y aquí resalto Santiago, son ciudades que predominantemente se mueven a pie, en bicicleta y en transporte público, no en vehículo particular. Mientras esas ciudades europeas tuvieron que ir y volver, nosotros podemos hacer algo y es quedarnos en ese nivel, pero lo estamos perdiendo. En el caso de Colombia, tenemos la mayor cantidad de uso de transporte público a pie y en bicicleta, pero la estadística de los últimos años nos está demostrando que estamos perdiendo esos viajes en vehículo, en transporte público principalmente, y está incrementándose muy rápidamente el uso del carro y la moto. Entonces va a ser muy difícil para nosotros de aquí en adelante, y sobre todo en el ámbito de la pandemia, lograr la sostenibilidad. Llevamos 135 años promoviendo el carro. Desde el primer Mercedes-Benz, desde el primer Ford T hasta la última Ford Explorer, lo seguimos promocionando como algo que es la manera de progresar, de ser feliz. Y es muy difícil competir con esa percepción ya arraigada a través de muchos años de publicidad, muchos años de gestión, y es algo muy difícil de arraigar. Y seguimos pensando, y esto es lo que la Universidad Católica está haciendo, y este programa de transporte y logística está haciendo de una manera muy valiosa, que no es la manera como en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se pensó que se podía solucionar estos problemas, sino hay que hacerlo distinto. Pero
la mayoría de personas y los medios de comunicación y columnistas en la prensa siguen pensando que lo que hay que hacer es construir vías. Mire, esa autopista tiene 50 carriles y no soluciona la congestión. Y esos carros todos se pueden convertir en carros eléctricos y no solucionan el problema de contaminación. Estamos atrapados y el COVID ha generado, afortunadamente, un mayor uso de la bicicleta, pero también un miedo muy fuerte al transporte público, un miedo bien motivado, pero que tenemos que aprender a manejar. Lo que hicimos durante todo este siglo XX fue tratar de solucionar el problema con la construcción de infraestructura, con la construcción de capacidad vial. Y como me enseñaron a mí, porque pues, me tocó cuando aprendí, fue calcule cuántos carros han y diga cuántos carriles hay que poner o cuánto tiempo de verde hay que poner. Y esa era la técnica de la ingeniería de tráfico. Esa técnica es una técnica fracasada, es como comer, no hacer ejercicio, aumentar de peso y pensar que si pongo el pantalón más grande soluciono el tema. Esto lo dijo Lewis Mumford en 1963, hace muchos años, y lo seguimos tratando de hacer como solución a la movilidad urbana o a la obesidad. Pero es difícil de cambiar porque estamos encadenados en una lógica que es realmente perversa. El gobierno tiene instituciones que están especializadas en construir carreteras. Ese es su... Entonces, ¿qué hace? Pues construir carreteras. La industria tiene un encadenamiento bastante grande, tanto los que fabrican los vehículos, como los que lo comercializan, como los bancos que los financian. Toda la cadena está muy fuerte, arraigada en las economías del mundo. Y las personas seguimos pensando que si nos vamos por esa vía de la movilidad individual, vamos a ser más felices. De hecho, pues la publicidad lo dice. Felicidad y manejar son la misma cosa. Esta es una nota publicitaria en alguna parte, en este caso es de aditivos o de lubricantes, y pensamos eso. Y si uno le hace Google a esa frase, sale directamente. Personas muy felices, incluso Van Diesel en Rápido y Furioso, allá abajito a la izquierda. Muy felices que manejar y la felicidad son básicamente la misma cosa, para encontrarnos en estos ambientes. Y estos son los ambientes de las ciudades grandes en todo el planeta, incluso de ciudades no tan grandes, donde la motorización no es tan alta como Ciudad de México o Bogotá. Tenemos niveles de congestión que nos ubican en los primeros lugares de congestión en el mundo. Esto es lo que tenemos que trabajar y realmente hay una ley fundamental que está evidenciada en la literatura de múltiples maneras en que ponemos más infraestructura y generamos más congestión. La demanda inducida, que nos critican mucho por decir este tema, pero la evidencia está en muchas partes. Una del año pasado, este es un paper, un documento de trabajo que toma 545 ciudades europeas y básicamente la elasticidad de congestión con respecto a la expansión de vías es prácticamente 1. ¿Quiero congestión? Construya vías. Es básicamente la teoría. Y la expansión de capacidad tiene más efecto que la expansión en longitud. ¿Qué podemos hacer? Dice este mismo paper, hay cargos por uso vial y expansión del transporte público que pueden reducir estos efectos. Sin eliminarlos del todo, pueden reducir todos estos efectos. En meme es básicamente esto. No puedo esperar a que se construya un nuevo carril y finalmente se construye el nuevo carril y el nuevo carril siempre estará lleno porque incentiva el viaje en automóvil y termina perdiéndose. Ahora, hay un efecto directo de tráfico inducido, pero hay uno que me sorprende más y es el corolario. Cuando se quitan carriles, el tráfico se evapora. Y hay evidencia para comprobarlo. Este es un estudio no tan reciente, del año 2001, ya cumple 20 años, que le ha servido mucho en el Reino Unido para trabajar este tema, no en otras partes, y básicamente muestra 63 casos de reasignación de espacio vial y en casi todos los casos se redujo el tráfico, no solo en la vía, sino en su zona de influencia. Las personas cambiamos nuestra forma de viajar
y los modelos no necesariamente predicen esos cambios. La universidad ha trabajado muy bien, modelación de bastante nivel de sofisticación, pero siguen siendo abstracciones de la realidad y los cambios de hora, los cambios de modo de viaje y sobre todo el cambio de localización son más difíciles de capturar en los modelos de transporte. Y esta reasignación de espacio genera como una chispa y un efecto, dicen los autores de este paper, que hace que las personas, algo que tenían retenido, de pronto lo hagan, un cambio de localización o un cambio de horario en el trabajo. El caso más interesante reportado sobre este tema fue la demolición de una autopista elevada en Corea del Sur, que se convirtió en un parque realmente muy bonito, y todos los negativos con respecto a eso, aquí va a colapsar todo, aquí no va a funcionar nada, y la verdad Seúl está muchísimo mejor. Por supuesto, mejoró su red de metro, mejoró su red de buses en superficie, les dio prioridad, generó un sistema integrado de pago, generó mayor cobro al estacionamiento en el centro de la ciudad. No es solo la demolición de la autopista, sino las medidas complementarias las que lograron el efecto en Seúl, en Corea del Sur. Y ahora estamos viviendo durante la pandemia un efecto bien interesante. Está creciendo muy rápidamente el uso de bicicleta, desafortunadamente está cayendo el uso del transporte público, y algo que era muy teórico y hoy lo estamos haciendo es tener reuniones virtuales y hacer muchas actividades en la virtualidad. Está como parte de lo que estamos haciendo. Tenemos menos viajes gracias a la virtualidad. Este es un estudio muy bueno de Combs y Pardo, publicado ya este año, que mostró 1000 tratamientos en diferentes ciudades del mundo sobre qué han hecho para tratar de mejorar en movilidad, y muchas ciudades, 43% del total de tratamientos han sido mejoras de emergencia, de zonas peatonales o para bicicletas, o prohibiciones del uso de carros en centros urbanos. La investigación apenas está en elaboración. Estos son titulares de posibles investigaciones que pueden salir de esto que estamos evidenciando. La foto sí es real de Bogotá, aquí en la carrera séptima, un sitio que ha tenido muchos proyectos y pocas actuaciones, pero este año del COVID puso ese carril de bicicletas. Las preguntas son de política pública: ¿cómo se lograron estos cambios? ¿Qué facilitó que los gobiernos pudieran actuar rápidamente? Y si estos cambios de hábitos con las intervenciones de COVID están para quedarse, y también cómo los beneficios y costos se distribuyen en la sociedad. No sabemos todavía bien esto, y si estas intervenciones, que muchas veces se hacen a bajo costo con intervenciones rápidas, son más seguras en términos de seguridad vial que intervenciones más permanentes. Esto es algo que está pasando, hay un boom de la bicicleta, está creciendo, ¿estará para quedarse? Es una pregunta importante que nos podemos hacer. Y el otro efecto, y es un efecto bien complicado, es que se nos cayó la demanda del transporte público. Aquellos que se fueron a la bicicleta, bien, pero muchos dejaron de viajar, muchos dejaron de acceder. Tenemos un problema serio, y eso amenaza, porque todavía cobramos en muchos de los sistemas, y esa es la principal fuente de ingreso para la sostenibilidad de los sistemas, es el cobro de las tarifas. Pues está generando unos déficits grandísimos que están amenazando la sostenibilidad. Dato de abril 13, en Chile la llegada de estaciones era 46% de lo que era en febrero del 2020. En Colombia una caída del 28% con respecto al 2020. Esto está generando una presión financiera bien importante sobre los gobiernos y sobre la sostenibilidad futuro de los sistemas de transporte público. Y la pregunta grande es: ¿qué hacemos y cómo lo recuperamos? Uno de los temas es trabajar en confiabilidad. Ahí cito el muy buen estudio de Jaime Sosa Parra, que realmente es extraordinario, resaltando el efecto de la confiabilidad, que no ha sido suficientemente entendido y resaltado. Nos preocupa muchísimo que los buses vayan rápido, pero no tanto, y que los trenes vayan rápido, y no tanto que los buses y los trenes sean confiables. Los trenes tienen más facilidad de esa confiabilidad con la separación total. Pero también necesitamos hacer otras cosas, que el gobierno le dé soporte a la liquidez de la operación, modificar las estructuras tarifarias y apoyar la compra de buses eléctricos, entre otras medidas.
Ya para cerrar, simplemente quiero resaltar que desde antes de la pandemia hay dos cosas que ya sabíamos bien. Una, que el transporte público era la base de la movilidad de las ciudades, pero tanto caminar como ir en bicicleta hacen las ciudades mejores. Y pues por ahí tengo una serie en Twitter que he logrado ir haciendo a lo largo del tiempo que muestra que las ciudades peatonales son más bonitas. Y hay dos fotos de Santiago que me encantan en esa serie. Este es el río Sinú en Montería, Colombia, que es un sitio extraordinario. Pero esto es algo que se hizo en Santiago hace muchísimos años, la peatonalización de la calle Ahumada y el paseo Ahumada, y que realmente es extraordinario. Más recientemente se peatonalizó la calle Bandera. Tal vez era mejor peatonalizar otra calle porque esa era la calle del transporte público, pero es una peatonalización de todas maneras extraordinaria y que muestra que no solo es posible empezar, sino seguir, y es algo que las ciudades pueden seguir haciendo y parecerse a estas ciudades de América Latina, que tienen muchas particularidades, aquellas fotos que les mostré al principio de algunas ciudades europeas. Y lo otro es que si sembramos infraestructura para bicicletas, lo que cosechamos es seguridad y salud, como les mostré con la evidencia de artículos en papers. Este es un video extraordinario del profesor Urtubia que lo puso hace la semana pasada, sobre el gran uso que tiene la Costanera Sur en este momento, y es algo que no debería ya discutirse tanto, sino seguir para adelante con este tipo de temas, porque es lo que genera felicidad y salud. Bueno, y aquí ya paso a darles las gracias y a tratar de responder algunas de las preguntas que hagan, pero muchas de las respuestas yo le paso la voz al profesor Muñoz o al profesor Giese. Muchas gracias, Darío. Me agradece mucho la presentación. Oye, acá hay un comentario que me llegó como nota privada. No sé si es porque no quieren que dé el nombre, pero lo voy a poner porque hace de abogado del diablo acá con la pregunta y me parece interesante escuchar tus comentarios. Dice, también existen necesidades de conectividad estratégicas que justifican la construcción de vías. ¿Cómo en el extremo no habría que dar ningún espacio a los vehículos particulares? Entonces me pregunta, ¿cómo determinar la capacidad óptima vial? ¿Cómo resolvemos ese problema en la ciudad? ¿Cómo abordamos esa? La pregunta es extraordinariamente difícil, y lo que puedo decir es que la conectividad básica urbana, las calles, el acceso a los barrios, inclusive los accesos de conectividad entre ciudades, es necesario construir vías. Por ahí va la logística, va la mayor cantidad de la carga, aunque la distribuyamos con trenes, sigue siendo importante. Lo que resulta muy complicado son las autopistas urbanas en sí mismas. Las autopistas urbanas como mecanismo para solucionar la congestión, la contaminación, la accidentalidad y la equidad, realmente no solucionan ninguna de esas cosas. Lo que se ha mostrado no es que no construyamos vías, nosotros necesitamos la vía del barrio para llegar, para distribuir los productos, necesitamos los accesos a ciudades y la conexión entre ciudades, pero lo que parece que no necesitamos realmente son autopistas urbanas. Y esas autopistas urbanas se promocionan normalmente con modelos de transporte que predicen a sí mismos los grandes beneficios que van a dar, y que después, cuando los revisamos, como lo revisaron los investigadores de Barcelona en España, no resultan en esos grandes beneficios. ¿Con qué las promocionamos? Que gracias a la autopista urbana se va a ahorrar tiempo de viaje. Y realmente ese ahorro de tiempo de viaje se pierde en 3, 5 años, en algunos casos un tiempo más grande, porque esa capacidad adicional la copan nuevos viajes en vehículo particular. Que reducen contaminación porque el flujo es más libre. Sí, al principio tal vez lo hagan, pero en el mediano y largo plazo el flujo deja de ser libre, hay aceleración y frenado, entonces hay mayor consumo energético, hay mayores emisiones de contaminantes, y aumenta también los incidentes viales porque se aumenta la velocidad, y la velocidad genera mayor siniestralidad y mayor severidad de los temas. No estoy en contra de la construcción de vías en general, hay muchas que las necesitamos y debemos hacerlas. Estoy en contra de la justificación injustificada de ciertas grandes inversiones que supuestamente se van a pagar solo con peaje, pero que luego terminamos apoyándolas con recursos públicos que muy bien estarían mejor utilizados
en otros usos en la movilidad. Esa es mi posición, mi entendimiento de la evidencia a lo largo de muchos años y de haberlo comprobado en la práctica. Como ingeniero de la municipalidad de Bogotá, hicimos ampliaciones viales para verlas completamente copadas después de muy pocos años. ¿Y qué fue lo que pasó? Si ampliamos capacidad, el tráfico debería estar mejor. No, Price Paradox sigue funcionando. El tráfico se hace más pesado, a pesar de que la intención que teníamos era hacerlo más fluido. Ahí me dice que Juan Pablo Sepúlveda era el de la pregunta, me dijo que... Gracias, Juan Pablo, por una muy buena pregunta. Aquí tomo otra de Ricardo Urtubia. En tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras o inercias que se manifiestan en el gobierno a la hora de de tratar de implementar cambios? Tú has participado en muchos cambios con gobiernos, sobre todo en WRI, que se reunían con distintos gobiernos para proponer cambios. Ahí tiene una experiencia más o menos grande en cómo conseguir cambios. ¿Cuánto ayudan los estudios ingenieriles? ¿Cuánto ayudan otras cosas? Bueno, yo creo que el cambio más complicado es la proyección del elitismo. Y ahí me refiero a quienes toman las decisiones. Normalmente somos personas que ya estamos como usuarios del vehículo particular como nuestra principal manera de movernos. Y entonces pensamos y proyectamos nuestra experiencia y nuestra necesidad a la sociedad en su conjunto y tomamos muchas decisiones basadas en nuestra propia experiencia y no necesariamente en la evidencia que nos den los modelos bien calibrados, bien elaborados o en la evidencia de otras ciudades y otros países. Preferimos tomar las decisiones de manera personal y los tomadores de decisión normalmente no son personas formadas. Muchos de ustedes han participado de la toma de decisiones, pero la mayoría de los tomadores de decisión no necesariamente son personas que han pasado por la educación de entender los fenómenos tan complejos que se generan con estos temas de provisión de infraestructura, cambios de precios y la complejidad que significa la movilidad. Entonces, se toman decisiones muy apalancadas en la percepción personal y también hay mucha influencia de algunos modeladores o de algunas personas que están en el proceso de apoyo a la toma de decisiones que desafortunadamente no ven la pintura completa, solo ven un pedazo y basan todo su proceso en el pedazo que miran. Lo que siento es que nos toca hacer una reeducación a los gobiernos todo el tiempo, ¿no? Porque el gobierno cambia, ¿no? Cambian los partidos políticos, normalmente cambia de un partido a otro, cambia los decisores en los congresos, en el Senado, cambian los ministros, entonces es un proceso de ida y vuelta. Chile se caracteriza por nombrar ministros muy capaces, muy bien formados, pero en el Ministerio de Transporte, no en el Ministerio de Obras. Entonces, el del Ministerio de Obras, que es el que tiene la plata, sigue haciendo obras y el de transporte, oiga, déjeme hacer algo. No, normalmente no lo logra por no tener las mismas herramientas financieras, institucionales que tiene los que construyen las obras, que están un poquito más asociados a la industria de la construcción y la experiencia que llevan es la de, el desarrollo es construcción de infraestructura, no importa cuál sea, eso genera empleo, y el resultado no necesariamente es el mejor. Me gustó ese de la proyección del elitismo, interesante. Hay un artículo buenísimo que recomiendo mucho de Jared Walker, incluso está en español, que es precisamente ese nombre, y es de la experiencia de él. Él es un gran consultor, ha estado con ustedes ahí en Santiago, Sí. y pues me llamó mucho la atención cómo lo hace, porque es su experiencia trabajando con las agencias de transporte, pero sobre todo con los consejos de las agencias de transporte que no están normalmente conformados por los usuarios de transporte público, sino por representantes políticos de los sectores de mayor poder. Oye, acá hay otra pregunta también de tema contingente. ¿Qué opinión tienes de los sistemas on demand, de Uber, por ejemplo? ¿Son cosas que deberíamos promover? Bueno, ahí pues hay unos como sentimientos encontrados y cosas difíciles porque realmente la tecnología nos ha hecho la vida más fácil de algunas maneras, ¿no?
pedir un Uber en cualquier parte del mundo, pues con el mismo celular se hace y el pago es fácil y la trazabilidad. Entonces le da a uno como una mayor calidad de vida. Aquí en Colombia tenemos un problema y es que los taxis no son tan confiables, les tenemos como cierta prevención. Entonces Uber llegó para darle más seguridad y más tranquilidad a esa porción de usuarios en el transporte público. Pero como bien ha mostrado el profesor Alejandro Tirachini en la Universidad de Chile, con algunos muy buenos modelos y evidencia, lo que genera es más BKT, más vehículos kilómetro, a menos que la ocupación de los Uber sea de 4 personas, lo cual es muy difícil que se logren esos niveles de ocupación. Entonces yo creo que el Uber es otro modo de transporte insostenible muy conveniente. Oye, esa era una pregunta de Matías Clapp. Y Juan Carlos Muñoz pregunta, ¿qué pasos tenemos que dar en Bogotá, en Santiago, en otras ciudades de la región para llegar a ciudades de 15 minutos como propone tu prima Anne? Uy, no es mi prima, pero ojalá. Realmente la admiro y la admiro muchísimo a la alcaldesa de París. Además, un logro que realmente no es menor, y es que fue reelecta sobre estos conceptos. Es decir, los parisinos reeligieron más bicicletas, más espacio para caminar, más cercanía de las cosas. ¿Qué necesitamos? Y es algo muy difícil en ciudades ya grandes como las nuestras, la relocalización de actividades. Ustedes que estudian en el campus San Joaquín, muchos viajan desde puntos muy lejanos de la ciudad de Santiago para el campus San Joaquín. ¿Por qué? Porque la oferta necesariamente de vivienda alrededor del campus San Joaquín, pues no es necesariamente tan buena o conveniente, entonces terminamos viajando mucho. Lo que necesitamos es ponernos cerca y entonces hay que generar más vivienda cerca de estos grandes polos de atracción de viajes como las universidades. O hay que descentralizar la universidad y también tener sitios en donde están las personas, o la cultura, los teatros, o los servicios de salud, los servicios sociales. Lo que está haciendo París, y hay un colombiano detrás de esto y que realmente admiro, que es Carlos Moreno en la Sorbona, es un concepto muy fuerte de busquemos que la actividad sea cercana. Los 15 minutos no es una regla, es simplemente un indicador de cercanía. Y la cercanía se logra con los usos del suelo. Pero nuestras ciudades, Bogotá, Santiago, son ciudades muy segregadas. Ciudades que expulsaron a cierta población hacia ciertos sitios, que vivan allá, las personas de menores ingresos, y concentrémonos nosotros, que tenemos la oportunidad, en otros sitios y vivamos separados. Esa segregación espacial genera unos problemas muy grandes a la sociedad en su conjunto y hace que esa inequidad se haga más fuerte en el tiempo. ¿Qué necesitamos? Romper esa inequidad. Una de las cosas que me sorprendió de Santiago hace unos años, las primeras veces que la visité, es que se estaba generando mucha vivienda en el centro. Estaba hablando hace 15, 17 años, que había nueva oferta de vivienda en el centro. Es algo que también está pasando en Bogotá y es algo que le va a convenir a todos, porque si la vivienda está cerca de destinos de trabajo, es algo muy bueno. Pero no está fácil por el tema institucional de quién provee la vivienda, quién define los usos del suelo, cómo se hace toda esta mecánica. Lo que sí necesitan tanto Bogotá y Santiago es seguir reforzando su red de transporte público, en superficie y fuera de la superficie. Santiago, muy afortunado, ha tomado la decisión, el gobierno central, de ampliar la red de metro. Es una ampliación extraordinaria y la calidad del metro es realmente un metro de clase mundial, pero la superficie funciona muy regular porque no tienen los buses suficiente prioridad, a pesar de ser ahora buses geniales, buses eléctricos o buses de muy bajas emisiones, están afectados por el resto del tráfico. Necesitamos que tanto el metro como los buses tengan un estándar de calidad alto y sigan funcionando de manera integrada. Pero acá nos pusieron en un bando, nosotros los ciclobusistas contra los autometristas, y realmente necesitamos combinar las capacidades de los diferentes modos y generar las mejores oportunidades de viaje para las personas. Bogotá por fin está construyendo su primera línea de metro. Es algo extraordinario. Después de muchos años de discusión y debate y dificultades, principalmente políticas por falta de alineamiento entre el nivel central y el nivel local,
pero ya lo estamos construyendo, y un tren de cercanías al occidente, y se está planeando una segunda línea de metro, y también una línea de tren de cercanías hacia el norte. Genial, todo eso es bueno, pero si no mejoramos lo que tenemos en este momento, todo eso muy bueno en 8 años, 9 años, no va a ser tan bueno. Necesitamos actuar sobre lo que tenemos en este momento, mejorar lo que hay en operación. Acá el profesor Juan de Dios Ortúzar te pregunta sobre tu opinión sobre los actuales sistemas de evaluación de proyectos, que en su opinión no consideran beneficios como la peatonalización, la ciclovía. En general nosotros evaluamos por disminuciones de ahorros de tiempo, y si movemos a las personas de modo que consideramos más lentos, ¿dónde están los beneficios? ¿Qué deberíamos hacer? Muy buena pregunta, profesor Juan de Dios. Realmente es un tema complejo, porque además los modelos que estamos utilizando están muy basados en ingeniería de tráfico, ¿no? Entonces nos preocupa mucho la cola del número de vehículos en cola en la intersección semafórica, la demora en la intersección semafórica de los carros, no de las personas. Entonces también tienen problemas incluso con las medidas que se tienen actualmente de medir tiempo de viaje, que no son tan buenas. Y el tiempo de viaje es pequeña falacia también, ¿no? Porque decimos que ahorra 1 minuto a 1 millón de viajes, y nos da muy bien, que 1 minuto, 1 millón de viajes son muchos minutos, muchas horas. Pero realmente ahorrar 1 minuto no cambia estructuralmente nuestra experiencia de viaje. Entonces nosotros necesitamos medir otras cosas, y está difícil. Por supuesto, accidentalidad podemos medir, también está basada en los vehículos kilómetro. Las emisiones las podemos también estimar, también están basadas en los vehículos kilómetro, y darles pues el peso que es necesario. Pero para el tema de peatonalizaciones o vías de bicicletas tenemos problemas. Ahí podemos capturar parte de los beneficios en la salud generada, y lo que hay que es tratar de capturar que es actividad física, ese menor índice de masa corporal, eso da años de vida saludable, y eso también tiene una valoración económica que es posible. La valoración económica de la vida, que es complicada, o de los DALIs, de los días de vida saludable, también es posible capturarlos, y los proyectos de peatonalización y los proyectos de bicicletas generan esa actividad física saludable, y es posible modelar pues con algunas incertidumbres incluso más grandes que las de los modelos que ya usamos en este momento, es posible capturar. Pero hay otras cosas que son más intangibles. El tema de el desarrollo económico generado por proyectos de peatonalización y bicicletas. La calle Humada es una calle muy comercial. Y estoy seguro, no sé, profesor Cohen, de pronto usted nos puede decir que cuando se iba a peatonalizar, los comercios de la calle dijeron, no, va a caer el comercio. Es lo que normalmente se dice cuando hay peatonalizaciones. Y lo que pasa en las calles peatonales, sobre todo en centros de zonas densas, es que son muy activos económicamente. Entonces, ¿cómo capturar también esa actividad económica generada? Los ingleses trataron de hacerlo, y para el cálculo de los beneficios del Crossrail, que es un proyecto ferroviario gigantesco, está más por los lados del desarrollo económico que por las medidas tradicionales de tiempo de viaje y otros beneficios más directos que estamos acostumbrados a medir. No sé, Juan de Dios, lo que genero son más preguntas que respuestas, pero agradezco mucho que resalte ese tema, porque Sectra y quienes han hecho el tema de evaluación de proyectos no han ido a la par con el desarrollo sostenible, ni han capturado este tema en las metodologías de evaluación. Muchas gracias, Darío. ¿Decía algo, Juan de Dios? ¿Ah? ¿Quería hacer un comentario ahí? ¿O? No, le dije que muchas gracias. Ah, ya, perfecto. Acá hay otro comentario de Juan Enrique Coimans en el chat que dice, tal vez, y es una hipótesis que pone, es que los países sajones muestran un mayor grado de felicidad, ¿no será porque ellos gestionan el tamaño de la ciudad y nunca se llega a niveles de grandes ciudades como en Estados Unidos o en Latinoamérica?
Es una buena hipótesis, profesor Coibens, es una buena hipótesis. Sin embargo, dentro de esas medidas de felicidad están megaciudades, París, Londres, que también son megaciudades y que también tienen indicadores altos. Sin embargo, las que más admiramos sí son ciudades muy pequeñas, Ámsterdam y Copenhague, que son las más admiradas en estos temas, son ciudades muy pequeñas, incluso Estocolmo o es una ciudad relativamente pequeña. Pero eso es un tema que ellos, no sé, pues creo que lo resolvieron de una manera interesante, y es que sí generaron conexiones al resto del país y a otras ciudades rápidas. Entonces, ese presupuesto de tiempo de viaje se mantuvo en un área mucho más extensa que las ciudades que nosotros creemos que son ciudades muy grandes. Eh, eh, las conexiones de trenes rápidos en Europa hacen que la zona de influencia y la media hora de tiempo de viaje sea mucho más lejana que lo que nosotros normalmente estamos viendo. Pero es una buena hipótesis esa gestión del tamaño de las ciudades. Entonces, Chile tiene la oportunidad, y Colombia, de que esas ciudades intermedias no dejarlas crecer tanto, gestionarlas para que no crezcan tanto. Yo no sé cómo se gestiona eso, pero puede ser una muy buena opción para ciudades intermedias en Chile, La Serena o El Paraíso, es que no son tan grandes conceptualmente. Acá Luciano Bucarey pregunta si se está considerando en estos estudios la recepción de la población frente a los cambios que se pueden implementar para incentivar el no uso del automóvil. Y dice, por ejemplo, una persona que por su trabajo necesita usar el auto no va a tener una buena disposición a una medida en que se le aumenten los costos de los peajes o de otros costos por usar el auto diariamente. Sí, ¿Cómo es respondería? la economía política de los cargos por congestión o de otras medidas de gestión de la demanda, como el mayor cobro de estacionamiento o el cobro por distancia, que también se está aprobando. La economía política es difícil porque se está pidiendo a personas que paguen normalmente por algo que no pagaban antes. Pero han resultado cosas bien interesantes. Por ejemplo, en el caso del cobro por congestión en Estocolmo, lo hicieron como piloto, dijeron vamos a cobrar la congestión por 6 meses, luego volvemos a consultarle a las personas. El antes era negativo, se hizo el piloto y el después fue positivo, y ya las personas lo escogieron en su mayoría porque lo vieron más conveniente que hubiera cobro por congestión que la situación sin el cobro por congestión. Pero es difícil el proceso de decisión. Realmente por eso tan poquitas ciudades en el mundo han implantado cobro por congestión. Quien empezó Singapur, está Londres, está Milán, está Valletta en Malta, están 3 ciudades en Suecia, Estocolmo y Gotemburgo y Malmö tienen cobro por congestión. Nueva York lo aprobó en 2019 y no lo ha puesto a funcionar por el susto, el miedo, los problemas políticos de poner a funcionar el cobro por congestión. Y pues es algo que resulta bien complejo. Pero normalmente hemos subsidiado el uso del vehículo particular mucho más de lo que le hemos cobrado, y la idea es equilibrar un poquito la cancha a pesar de que hayan algunos opositores. Oye, acá Francisco Páez pregunta con respecto a la ciudad de 15 minutos, ¿cómo se pueden acelerar los cambios en el uso de suelo a unos que permitan movilidad en medios más sostenibles? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos o como futuros ingenieros? Pregunta. Es una pregunta muy válida, y es actuar sobre el plan de usos del suelo y romper muchas barreras que tienen esos planes que vienen de la arquitectura moderna, los planes que iniciaron Le Corbusier y Frank Lloyd Wright y otros urbanistas a mediados del siglo pasado. Eran planes que segregaban, no planes que integraban. Las viviendas aquí, por este lado, las industrias por allá, el centro de gobierno en otra parte, las oficinas en otra parte, y los colores eran súper claritos, como se ve todavía en Brasilia, las cosas completamente separadas unas de otras.
es promover el uso mixto, que no solo tengamos uso mixto de comercio, vivienda, servicios, oficinas en las zonas de la ciudad y no tengamos ese estricto uso único que incluso los de los barrios defienden como el carácter propio del barrio es que nadie venga al barrio, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso que tengamos esa mezcla de usos es útil, pero tenemos que dar un brinco a algo que creo que todavía es muy difícil en nuestras ciudades latinoamericanas, y es que la mezcla no solo sea del uso en comercio, vivienda, servicios, sino también de ingreso, y que seamos capaces de aceptar que en el barrio tenemos personas de ingreso diverso, en la comuna tenemos personas de ingreso diverso. Y eso creo que los latinoamericanos todavía estamos a varios pasos de eso, pero es lo que uno ve en París o en Estocolmo o en Londres. Viven personas de diferente nivel de ingreso cerca unas de las otras en convivencia, pero acá preferimos hacer una autopista que nos lleve rápido a mezclar los usos de las personas. Rolando Álvarez nos preguntaba acá, yo de hecho creo que es más para los organizadores, si va a quedar disponible el video y las referencias que diste en la presentación. Entiendo que vamos a compartir el video, Juan Carlos, después de la presentación va a quedar en la página del departamento y ahí además están las referencias, en tus láminas están las referencias como para que las busquen y puedan bajar los artículos. Ian Miquel pregunta acá, ¿pueden los megaproyectos de transporte público como una línea de metro incentivar el crecimiento de la ciudad en extensión de manera similar a las autopistas urbanas? Sí, los sistemas ferroviarios tienen también la capacidad de generar el mismo fenómeno de atracción de viajes y de expansión urbana que generan las autopistas, pero tienen una característica y una oportunidad. El desarrollo se da en un entorno más cercano de la estación, no es tan disperso. Y si se gestiona bien ese uso del suelo alrededor de las estaciones, logramos eficiencias adicionales, que las distancias de caminata a la estación sean cortas, que hayan mezclas en la zona de estación que hagan que muchos viajes no toque ir hasta de manera muy lejana. Entonces el desarrollo se puede lograr de una manera mucho más sostenible a través de una línea, un megaproyecto de línea de metro, que a través de una autopista urbana, con menor uso de espacio y con otros efectos ambientales positivos, como el hecho de que los trenes son eléctricos, funcionan con energía que puede ser mucho más sostenible. Chile está trabajando muy fuerte para que su generación de energía sea sostenible, incluyendo nuevos modos como la energía solar. Mientras para los carros eléctricos, pues todavía nos falta un tiempito, aunque ya están llegando, ya la aceleración de la incorporación de carros eléctricos es bastante importante, pero vamos a tener vehículos de combustión interna por un tiempo, por una generación más, por lo menos. Oye, acá Juan de Dios hace un warning. Disclaimer me parece bien. Que el metro de Bogotá cuesta muy caro por kilómetro y es carísimo. Mejor sustantivamente el Transmilenio y el resto del sistema de transporte público. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Darío? Sí, el metro, la línea de metro que está construyendo Bogotá es de las más caras del mundo, pues son 223 millones de dólares por kilómetro. Santiago logró costos de 80, 90 millones de dólares por kilómetro. Es una línea nueva, elevada. Uno de los drivers principales de las líneas de metro no es si son elevadas o subterráneas, sino el tamaño de las estaciones para la capacidad que se quiere dar. La línea que está construyendo Bogotá es de 72.000 pasajeros hora por sentido, es de los metros de mayor capacidad en el mundo lo que se está construyendo. Por supuesto no va a tener ese nivel de utilización en los primeros años, pero sí es un proyecto de altísimo costo que en la evaluación socioeconómica depende de la alimentación que le dan otras líneas de Transmilenio y los buses para poder tener una valoración socioeconómica positiva. Esos mismos casi 9 billones de dólares 9 billones de los de ellos que Bogotá va a invertir en la primera línea del metro, podían haber sido de manera mucho más eficiente puestos en superficie en una red muy amplia
de buses eléctricos en buenas condiciones, pero esa decisión no se toma basada en estos argumentos técnicos, sino en la economía política. La ciudad necesita un corredor de mayor capacidad que los corredores de buses, que son de muy alta capacidad, y políticamente se volvió parte de la discusión. Entonces, uno podía hacer un estudio de alternativas muy bien hecho que la decisión política no iba a cambiar. Lo importante es que ahora que la decisión política está tomada, lo hagamos muy bien, sea un metro integrado al resto de la red de transporte, se opere adecuadamente, genere con esas oportunidades que tiene alrededor de las estaciones bastantes, detone desarrollo urbano de mayor densidad con muy buen espacio público alrededor de las estaciones y sea uno de los factores de mejoramiento del sistema global de movilidad de la ciudad de Bogotá. Yo creo que ya pasó el tiempo de la discusión de buses o metro en la ciudad de Bogotá. Es buses y metro bien hechos y ojalá se hagan. Una tristeza para Bogotá, profesor Juan de Dios, es que desde el año 2006 no expandimos nada de nuestro transporte masivo. Fue el último inicio de una línea de buses de alta capacidad, fue en el año 2006. Este año ya está en construcción 2 líneas adicionales de buses, la línea del metro, el tren de cercanías, está en discusión el corredor de la carrera séptima. Estamos comenzando otra vez, pero nos dimos el lujo, que no debe darse en ninguna ciudad en desarrollo, de 15 años de no hacer nada. Espero que Santiago no pare y que no sea un tema que no discutan si buses o metro. Si la discusión es metro, que lo hagan y no se queden discutiendo si lo hacen o no, porque la peor de las situaciones es no hacer nada. Oye, Darío, acá hay Raúl Ramos, un alumno nos pregunta ¿cómo ha impactado la pandemia la compra y uso de motocicletas en Colombia, que era en general importante antes? ¿Qué ha pasado ahora? Sí, Colombia es un país que tiene ya casi 3 motocicletas por cada automóvil. Sí, o sea, ese es el nivel de propiedad de motocicletas. Y es algo muy grave porque pues mejora muchísimo, son de muy bajo costo, mejora el acceso a destinos, mejora las condiciones de acceso a trabajo y oportunidades laborales de una manera muy importante a familias de ingresos medios y bajos, pero es el principal factor de muerte vial y son vehículos muy contaminantes por viaje, muy livianos que no tienen condición de control de emisiones y la pandemia ha aumentado tanto el uso de la bicicleta como el uso de la motocicleta, entonces también han aumentado las muertes en motocicleta. Es algo que nos está afectando y que está muy difícil porque la economía política frente a las motocicletas también es difícil. El argumento de que son un vehículo de bajo costo, que genera oportunidades de acceso laboral y ese tipo de cosas y hace muy difícil la discusión. Nosotros hemos discutido poner peajes en las vías interurbanas a las motocicletas y no ha sido posible. Ponerles costos de estacionamiento a las motocicletas y es muy difícil. Entonces es un debate más complicado que incluso el debate de los automóviles, el debate con las motocicletas. Oye, y una última pregunta para ir cerrando acá. ¿Cuál es tu opinión respecto al transporte de carga urbano? Si debería ser un problema público-privado o es solo un problema de los privados que tienen que mover sus mercancías en las ciudades. Es un tema esencial y un tema que no mirábamos tanto hace unos años, nos preocupábamos y pues esta charla fue básicamente sobre movilidad de personas y no sobre el acceso de productos. Y es esencial para el desarrollo económico, para todo pasa por los vehículos de carga y es algo que no gestionamos suficientemente desde la gestión pública. Y la gestión que se hace sobre carga realmente a veces es la gestión equivocada, es prohibiciones a la circulación de camiones en determinados momentos o ese tipo de cosas. Hay mucha gestión que hacer conjuntamente público-privada. El esquema actual en que el Estado simplemente pone la infraestructura y los privados resuelven todo el tema de vehículos, gestión y operación, creo que necesita una intervención por lo menos en conexiones de último kilómetro para que sean vehículos más pequeños de bajas o cero emisiones, para que haya más cargo bikes en distribución, para que hayan horarios adecuados para la logística urbana
Hay un profesor de Rensselaer University, Holguín Veras, trabajó con Nueva York en la carga nocturna y encontró que eso funcionaba súper bien, pero los vehículos hacían mucho ruido. Pero ahora con vehículos eléctricos la distribución nocturna puede ser posible sin tanta incomodidad para los vecinos y ese tipo de cosas. Yo creo que ustedes hacen una labor muy importante en el programa de transporte y logística, dándole el valor y la importancia que tiene la distribución en el problema de la movilidad y la sostenibilidad urbana. Oye, muchas gracias, Darío. Yo creo que estamos en el tiempo, pero tuvimos amplias oportunidades de hacer preguntas, comentarios y te agradecemos nuevamente esta presentación. La verdad que es muy... Yo me quedo con dos cosas: esta proyección del elitismo y los temas de economía política, que tal vez son súper relevantes a la hora de tomar decisiones en políticas públicas, de pensar en los momentos y en los espacios de oportunidad. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos y una invitación muy grata que recibí con mucho cariño, con mucho gusto, y me da un gusto muy grande ser cercano al programa y a muchos de ustedes allá. Que sigan avanzando, sigan progresando. Son un programa altamente reconocido, el más reconocido de América Latina, por ustedes, estos profesores que tienen aquí. Muchas gracias. Gracias, Darío. Muchas gracias, Darío, por la muy buena presentación que nos diste y por el espacio para conversar también que hubo, que yo creo que será atractivo también de poder generar esa discusión. Gracias también, Ricardo, por moderar, y le agradezco a todos los asistentes, a todos los que participaron en este lanzamiento. Y ya estamos cerrando la actividad, así que nada más que agradecerles nuevamente la presencia. Y gracias al director también. ¿Perdón, María? Gracias al director también, del departamento. No, gracias a todo el apoyo que hay ahí de parte de todo el cuerpo y el staff administrativo también por organizar todos estos eventos que les tenemos. ¿Bien? Estamos terminando ya porque vamos a comenzar en algunos minutos más el nuevo módulo de clase, entonces probablemente algunos estudiantes ya tienen que ir para allá. Cambiar Marito, de Zoom. Sí, cambiar de Zoom, tal cual. Lo cual nos va a pasar a varios probablemente. Un agradecimiento muy grande y hasta pronto. Muchas gracias, Darío. Un gusto. Darío. Nuevamente, que estén muy bien. Gracias, y un saludo a todos y todas. Que estén muy bien. Gracias por asistir. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.